Buenos días, presente. Buenos días, Paola. Ok. García Falcones Leonardo. Buenos días, doctor, presente. Ya me pude conectar. Ok. Muñoz Alvarado Betsabe Sujei. Muñoz Alvarado Betsabe Sujei. Pérez Román Víctor Manuel. Pérez Román Víctor Manuel. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ok. Bien. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones de patologías de hígado. Por favor, ¿quién va a empezar a exponer? Yo, doctor Enrique Naranjo. Ok, por favor, Enrique Naranjo. Ok, prepara tu exposición. Ya. Bueno, buenos días, doctor, ayudante y compañeros. Hoy día vamos a empezar con los temas que corresponden a hígado en la macroscopía. Siguiente, listo. Yo voy a hablar primero sobre la hepatitis alcohólica, empezando por su epidemiología, la cual tenemos que esta se va a dar entre un 35 a 40% de los individuos que consumen un consumo excesivo de alcohol y de manera crónica. La tasa de mortalidad de esta va a ser de un 30 hasta un 50% y no se conoce una incidencia mundial anual, pero ciertos metaanálisis nos ayudan con estos datos, y un estudio realizado en México determinó que la frecuencia de la hepatitis alcohólica se da en 118 de cada 100.000 hombres y en 21 mujeres de cada 100.000. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los más importantes van a ser la cantidad de bebida alcohólica consumida y la duración de su consumo. Siendo más específicos sobre la cantidad, tenemos que un consumo diario de entre 40 a 80 gramos aumenta la frecuencia de hepatitis alcohólica, más o menos en un 16,7%, y que un consumo diario mayor a 80 gramos va a aumentar en cambio la frecuencia a desarrollar una cirrosis. El patrón de consumo tenemos que es muy importante que cuando se consume fuera de las horas de comida va a aumentar el riesgo de desarrollar esta hepatitis alcohólica o alguna enfermedad hepática. Con respecto a la edad, se da mayormente entre personas de 40 a 60 años. En el sexo, tenemos que las mujeres tienen un mayor riesgo a padecer esta hepatitis alcohólica debido a que poseen un menor metabolismo de primer paso del alcohol, el cual se produce por menor actividad de la enzima alcohol deshidrogenasa, pero que se dan mayormente en hombres debido a que estos son más propensos a consumir alcohol de manera excesiva, mucho más que las mujeres. En cuanto al punto de la genética, tenemos que se halló un riesgo 3 veces mayor en gemelos monocigotos que en gemelos dicigotos, y también un factor de riesgo es la infección de virus de hepatitis, debido a que una coinfección con un virus de hepatitis C o B puede generar que esta enfermedad hepática alcohólica se progrese con mayor rapidez. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, tenemos que las causas de esta hepatitis alcohólica son desconocidas, pero hay ciertos factores los cuales tienen un papel importante en el desarrollo de esta. Principalmente tenemos el acetaldehído, el cual va a ser un compuesto químico que se genera el metabolismo del etanol. Es el que más se genera en ese metabolismo. Tenemos que este va a producir una peroxidación de los lípidos y va a causar que se altere la función del citoesqueleto y la membrana de las células. Este químico va a aumentar la permeabilidad del intestino y va a aumentar la translocación de productos bacterianos, los cuales van a llegar al hígado por medio de la vena porta.
Aquí estos productos van a ser reconocidos por los receptores tipo TOL4, que están ubicados en la membrana de los macrófagos hepáticos, y esto va a activar la inflamación y la producción de una necrosis y de apoptosis. También tenemos el metabolismo del citocromo P450, el cual va a producir especies reactivas del oxígeno, lo cual va a reaccionar con las proteínas celulares y va a causar una lesión de la membrana y alteración de la función hepatocelular. Y también la alteración del metabolismo hepático de la metionina, el cual va a reducir las concentraciones de glutatión y así se va a sensibilizar el hígado a lesiones oxidativas. Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios macroscópicos, tenemos que inicialmente el hígado va a poder presentar un peso entre 4 a 5 kilogramos, va a ser de color amarillento grasoso y se va a fracturar con facilidad. Y posteriormente ese se va a enrojecer y va a presentar algunas partes, algunas áreas teñidas con bilis. Y también este va a poder presentar nódulos visibles y fibrosis. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que van a variar desde alteraciones mínimas hasta algunas que se asemejan a la insuficiencia hepática aguda. En cuanto a algunos síntomas en específicos, van a presentarse fiebre, náuseas, vómitos, malestar, anorexia, pérdida de peso, malestares abdominales, entre otros. Y en signos, un hallazgo principal en el examen físico va a ser la ictericia. También se puede presentar malnutrición. Algunos casos van a presentarse con hepatomegalia, ascitis, encefalopatías y sangrados intestinales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla la cual explica el porcentaje de relación que tienen cada uno de estos síntomas y hallazgos en el examen físico con un diagnóstico de la hepatitis alcohólica. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del diagnóstico, primero en la anamnesis hay que establecer si hay antecedentes del consumo de alcohol en el paciente. En el examen físico vamos a encontrar algunas manifestaciones clínicas, como les he mencionado, principalmente la ictericia y también la hepatomegalia en grandes porcentajes se causa por esta hepatitis. Y en el perfil de laboratorio vamos a encontrar neutrofilia, una hiperbilirrubinemia mayor a 5. Tenemos que los niveles de aspartato transaminasa van a ser por encima del doble. Se van a poder encontrar desde mayores a 50 unidades internacionales sobre litro, pero rara vez estas son mayores a 300 unidades internacionales sobre litro. Y también que la relación de esta aspartato transaminasa con la alanina aminotransferasa va a ser de 2 a 1. Y en casos ya más severos se va a poder encontrar un alargamiento del tiempo de protrombina y también trombocitopenia. En el diagnóstico diferencial tenemos esteatohepatitis no alcohólica, hepatitis viral, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson y lesiones inducidas por fármacos que puedan causarla. Siguiente, por favor. Y aquí tengo el abstract que voy a proceder a leerlo, en el cual tenemos que the alcoholic liver disease represent a spectrum of injury ranging from a simple steatosis to alcoholic hepatitis to cirrhosis. The regular use of alcohol results in fatty changes in the liver, which can develop into inflammation, fibrosis, and ultimately cirrhosis with continued and excessive drinking. Alcoholic hepatitis is an acute hepatic inflammation associated with significant morbidity and mortality that can occur in patients with steatosis and underlying cirrhosis. The pathogenesis of the alcoholic liver disease is multifactorial, and in addition to genetic factor, alcohol-induced hepatocyte damage, reactive oxygen species, GLUT-derivated microbial component results in the steatosis and inflammation cells, recruitment and activation in the liver. Continued alcohol and pro-inflammatory cytokines induce stellate cells activations and results in progressive fibrosis. Other than cessations
sensations of alcohol use, medical therapy of alcoholic hepatitis is limited to prednisolone in a subset of patients. Given the high mortality of hepatitis and progressive natural liver disease, the need of therapeutic intervention of underserved patients population. Okay, which is the most important you want to remind? The rates of alcohol cause a lot of this damage, so we have to be working that it will happen and it can cause a lot of patients like the liver fibrosis, the cirrhosis. ¿Tienes algún otro tema con él? Por favor. Ok, continúa, por favor. Es la hepatopatía crónica más frecuente del mundo. Y que su espectro puede variar desde índoles benignas hasta desarrollos de complicaciones sistémicas como cardiovasculares, metabólicas y hepáticas, con riesgo a cirrosis y carcinoma hepatocelular, pero eso ya con el tiempo. Y también que se va a definir como tal el hígado graso no alcohólico cuando hay presencia de esteatosis hepática en al menos el 5% de los hepatocitos, con ausencia de otras enfermedades hepáticas. Siguiente, por favor. En la epidemiología, tenemos que en México se reportó una prevalencia del 17.1% en una población general asintomática, pero un metaanálisis hecho en el 2016 se pudo observar que la prevalencia mundial es del 25.24% y que los índices más altos fueron en Oriente Medio y Sudáfrica. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que el sexo es importante debido a que los hombres tienen doble posibilidades de padecer lo que las mujeres. También el estilo de vida, en el cual dietas con alto consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas, el sedentarismo y el tabaquismo son factores muy importantes. Factores genéticos, los más estudiados hasta ahora son el plemorfismo del gen TM6SF2 y el gen PNPLA3. Y que también hay que tener en cuenta que se ve frecuentemente asociado a obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial y síndrome metabólico. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, tenemos que esta también es incierta en los múltiples mecanismos, pero hay algunos que son los cuales causan la progresión de este hígado graso, en el cual tenemos principalmente la cetosis hepática y la insulinoresistencia, en el cual la insuficiencia renal y la lipotoxicidad están relacionadas en los pacientes con cetosis hepática y o fibrosis. La insuficiencia renal es esencial en el desarrollo de esa cetosis hepática en pacientes con obesidad, prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. La insuficiencia renal en el tejido adiposo va a generar una disminución de la respuesta a la insulina por suprimir su lipólisis, lo cual va a aumentar de manera crónica los niveles plasmáticos de ácidos grasos no esterificados. Y estos van a causar, esos se van a desarrollar de manera ectópica, se van a depositar en el hígado, promoviendo la esteatosis. Y además, esta insuficiencia renal va a causar en el tejido adiposo, muscular y hepático la hipersecreción de insulina y disminuir su degradación hepática, causando una hiperinsulinemia que va a activar la síntesis hepática de triglicéridos, provocando así un aumento también de la estatosis. Tenemos la inflamación lobular y la balonización, en la cual tenemos que la inflamación crónica producida por la estatosis hepática se va a vincular con la disfunción mitocondrial. El deterioro mitocondrial va a generar un colapso de las vías oxidativas, de las vías de oxidación mitocondriales, los ácidos grasos, lo cual va a conllevar acumulación de estos lípidos que van a ser considerados tóxicos. Esto va a generar la necrosis
y la inflamación lobular. Y también tenemos el mecanismo de la fibrosis hepática, en el cual la inflamación crónica de la cetosis hepática no alcohólica va a generar diferentes mecanismos de apoptosis, como la liberación de las citoquinas, como la interleucina 1, 2 y 18, y del factor de necrosis tumoral, alfa y beta. Siguiente, por favor. En los cambios macroscópicos tenemos que el hígado se va a presentar blando, inflamado, de un color marrón amarillento, y que su superficie va a ser irregular mediante vaya avanzando la fibrosis. Y que en algunos casos se puede mostrar también cirrosis y un carcinoma hepatocelular. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas tenemos que la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos y no suelen presentar hallazgos en el examen físico hasta que ya desarrollan señales de enfermedad hepática avanzada o signos y síntomas de descompensación hepática. Y habitualmente esta va a ser relacionada en pacientes con sobrepeso y una circunferencia de la cintura aumentada. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico tenemos que el primer paso va a ser confirmar la presencia de esta estetosis hepática, en el cual la ecografía va a ser el método de elección debido a su sensibilidad y especificidad, la cual es entre un 60 y un 94%, pero en algunos casos de cetosis leve va a tener una sensibilidad baja de menor al 20%. De ahí tenemos que una vez se diagnostica esta cetosis hepática, se debe evaluar unas causas alternas que la puedan causar este hígado graso, como pueden ser el consumo de alcohol o consumo tóxico de algunos fármacos, y se van a excluir otras enfermedades hepáticas crónicas. Y también se ve algo que ya mencionamos, que son la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, entre otras. Siguiente, por favor. El abstract, en el cual tenemos que non-alcoholic fatty liver disease is the reflection of a systemic disease and is currently recognized as the hepatic component of the metabolic syndrome. The prevalence in our environment is not well defined, but a worldwide prevalence of 25.24% has been reported, and it has increased in parallel to the obesity epidemic. This entity includes non-alcoholic steatohepatitis, a progressive form of the disease which is associated with cirrhosis and cardiovascular complications. The clinical picture is non-specific. Usually, patients are diagnosed in an imaging study indicated for another reasons or referred to for the presence of alterations in transaminases. Insulin resistance plays a central role in the pathophysiology, and additional mechanisms has been described, such as genetic component, race, diet, oxidative stress, and intestinal diosis. There are non-invasive methods such as scale and imaging methods to estimate steatosis and fibrosis and liver fibrosis, although the diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis continues to be altered liver biopsy. The therapeutic options are currently limited. Lifestyle modifications with diet and exercise continue to be the mainstay of treatment. Drugs such as pioglitazone and vitamin E have little effectiveness, although new drugs continue to develop. The internist must be familiar with the disease, establish the risk of local complications as fibrosis, cirrhosis, and hepatocarcinoma, or systemic vascular complications. Establish a comprehensive treatment plan, and if necessary, make an early referral to the gastroenterologist. Okay, which is the most important you want to remark in this abstract?
I think that the most important part of this abstract is the relationship between the obesity and the cases of non-alcoholic liver, and how changing the lifestyle with diet and exercise can help a lot in this liver disease. We can't forget that this liver disease is related to cirrhosis and cardiovascular disease. And if it advance, which can be the ending or alteration in hepatic cells? They will have an apoptosis and necrosis. Necrosis, hepatosis, fibrosis, cirrhosis, hepatocarcinoma is the ending of that's the last complication. Okay, good. ¿Tienes algún otro? ¿Quién continúa exponiendo? Yo, doctor María Paula Duque. María Paula Bueno. Duque. Ok, María Paula, te escucho. Ya, Te buenos escuchamos. días, doctor, ayudante de cátedra y compañeros. Yo voy a exponer lo que corresponde a hepatitis viral. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la etiología, tenemos que la hepatitis vírica está dada por los virus hepatotropos, es decir, el virus de la hepatitis A, B, C, D y E, que tienen una afinidad específica para el hígado. Primero tenemos el virus de la hepatitis A, que es un virus ARN de la familia hepatovirus, y este virus se va a diseminar por ingesta de agua y alimentos contaminados, y se va a eliminar en las heces desde 2 a 3 semanas antes y hasta 1 semana después de la aparición de la ictericia. Por ende, la contaminación puede ser fecal-oral. Ya tenemos el virus de la hepatitis B, que es un virus ADN de la familia hepatnavirus, y la vía de transmisión más común de este, en lugares de prevalencia elevada, es la transmisión durante el parto, y en áreas de prevalencia intermedia se da sobre todo por transmisión horizontal, mediante rotura de mucosas, y en regiones de baja prevalencia se da por relaciones sexuales sin protección y consumo de drogas intravenosas que van a implicar el compartir las agujas. Y tenemos el virus de la hepatitis C, que es un virus ARN de la familia Falviviridae, que depende para su ciclo vital, que esta aquí es una causa importante de la hepatopatía a nivel mundial. Y en los niños la infección es más común por vía perinatal. Y tenemos el virus de la hepatitis D, que este aquí es un virus ARN de la familia Deltaviridae y que depende para su ciclo vital de la hepatitis B. Y su vía de transmisión es principalmente por vía parenteral. Y por último, el virus de la hepatitis E, que es un virus ADN de la familia Epevirus y que se va a transmitir por vía enteral a través del agua contaminada y afecta sobre todo a jóvenes o adultos de mediana edad. Siguiente. Ya, de ahí tenemos los factores de riesgo para la hepatitis A. Tenemos que está el saneamiento deficiente, la falta de agua soluble, la convivencia y relaciones sexuales con una persona infectada. De ahí tenemos la hepatitis B, que cuando más joven se es, en el momento de la infección por hay un mayor riesgo de una cronicidad, por lo cual la infección en la edad perinatal corre mayor riesgo a cronificarse. Otros factores de riesgo serían, para su infección serían el compartir agujas y jeringas y las relaciones sexuales sin protección. De ahí tenemos la hepatitis C, que aquí está el uso de drogas intravenosas, tener múltiples parejas sexuales, haber tenido cirugía en los 6 meses previo a la infección, lesiones por pinchazo con aguja, haber tenido múltiples contactos con una persona infectada por este virus y trabajar en el área de la medicina u odontología. Y tenemos el virus de la hepatitis D. Aquí el mayor factor de riesgo es ser un portador de la hepatitis B. Usar también drogas intravenosas, tener VIH y realizarse hemodiálisis. Y por último, los factores de riesgo para la hepatitis G. Aquí existe una elevada mortalidad entre las mujeres embarazadas y otro factor de riesgo es el saneamiento deficiente.
Siguiente. Ya, en cuanto a la clasificación, como ya mencioné, en la etiología, la hepatitis viral se puede clasificar según el tipo de virus de la hepatitis A, B, C, D o E. Bueno, y ahí puse una tabla que se puede observar un resumen de los tipos de virus que son, sus familias, las vías de transmisión y el periodo de incubación, que suele tener un promedio de 2 a 26 semanas, excepto una hepatitis E, que suele ser más corto, de 4 a 5 semanas. Siguiente. Ya, ahí tenemos los cambios macroscópicos. Tenemos, bueno, los cambios morfológicos de la hepatitis vírica aguda y crónica son iguales para todos los virus hepatotropos. Y en el estudio macroscópico no se encuentran muchos cambios como tal. En la hepatitis vírica aguda se aprecia una estructura normal, como observamos en la imagen de la izquierda, o ligeramente moteada, como observamos en la imagen de la derecha. En esta imagen se van a observar áreas de necrosis con colapso de los lobulillos hepáticos. La necrosis aquí se manifiesta como áreas de color amarillo, pálidas, que están situadas entre áreas de parénquima conservado. En la flecha de la derecha se puede observar una irregularidad de la superficie capsular que es secundaria al colapso de los lobulillos. Y si ya se necrosa una porción más significativa del parénquima, el hígado se vuelve de un color más pálido y se encoge, lo que se denomina necrosis masiva difusa. Y esto se asocia más al virus de la hepatitis A o de la hepatitis B. Y bueno, siguiente. Ya. En la hepatitis vírica crónica, como característica principal, está la cicatrización, que puede conducir a una cirrosis, como se observa en esta imagen. Aquí los únicos virus que son capaces de producir cronificación son el virus de la hepatitis B, C y D. Y en la cirrosis lo que va a ocurrir es que se van a formar septos fibrosos que conectan los espacios porta y alteran la arquitectura hepática con formaciones de nódulos regenerativos en el parénquima. Siguiente. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, primero tenemos la hepatitis A, que esta produce una enfermedad benigna y autolimitada, y no provoca hepatitis crónica ni estado de portador, y suele ser una enfermedad esporádica febril. Para la hepatitis B, este virus puede provocar una hepatitis aguda con recuperación y eliminación del virus, o puede provocar una hepatitis crónica no progresiva o una hepatitis crónica progresiva que va a evolucionar a cirrosis, insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva o un estado portador asintomático. Y es importante recalcar que la hepatopatía crónica secundaria al virus de la hepatitis B es un precursor del carcinoma hepatocelular. Tenemos que el 65% de los pacientes con este virus no va a presentar ictericia y el 25% presenta anorexia, fiebre, ictericia y dolor abdominal. La infección aquí suele ser autolimitada y se resuelve sin un tratamiento. Y bueno, curar la hepatitis B cuando se cronifica ya es difícil, ya que el virus tiene la capacidad de insertarse en el ADN del anfitrión, lo que limita el desarrollo de una respuesta inmune eficaz, pero sí se puede prevenir mediante la vacunación. En cuanto a la hepatitis C, un rasgo característico de la infección por virus de la hepatitis C serían los brotes repetidos de lesión hepática, que se da por reactivación de una infección previa o por la aparición de una cepa endógena con mutación. Aquí la infección aguda suele ser asintomática y la evolución clínica de este virus suele ser más leve que el de la hepatitis B. Y otro rasgo característico aquí sería el aumento persistente de las aminotransferasas séricas, cuyos niveles oscilan, pero nunca se van a normalizar. Y también un rasgo propio a recalcar de la hepatitis C es su asociación con el síndrome metabólico, ya que este virus puede dar origen a una resistencia a la insulina y también estatosis hepática no alcohólica. Siguiente, ya. Para el virus de la hepatitis D, su infección se puede dar cuando hay una coinfección tras la exposición a un suero que tiene el virus de la hepatitis B y D. Y es importante que el virus de la hepatitis B se establezca previamente para así aportar al antígeno de la hepatitis B necesario para el desarrollo de los viriones del virus de la hepatitis D. Y en este caso, la coinfección por virus de la hepatitis B y D causan una hepatitis aguda que no se puede diferenciar de una hepatitis aguda B. Y suele ser un cuadro autolimitado, pero con frecuencia progresa a insuficiencia hepática aguda en las personas que usan drogas intravenosas. Por otro lado, también se puede dar una sobreinfección
cuando un portador crónico del virus de la hepatitis B se expone a un inóculo nuevo del virus de la hepatitis D. Y esto se caracteriza por una hepatitis aguda grave o una exacerbación de una hepatitis crónica ya preexistente. Bueno, y aquí pueden haber dos fases, una aguda con replicación activa del virus de la hepatitis D y supresión del virus de la hepatitis B con concentraciones de transaminasas elevadas, y una fase crónica con disminución de la replicación del virus de la hepatitis D y aumento de la replicación del virus de la hepatitis B, y concentraciones de transferasas que fluctúan, y así la enfermedad progresa a cirrosis o a carcinoma hepatocelular. Bueno, y por último está la hepatitis E, que es una enfermedad autolimitada. Sus síntomas se resuelven entre 2 a 4 semanas y no se asocia a hepatopatía crónica. Y aquí también puede haber elevación de las aminotransferasas. Siguiente. Ya, el diagnóstico se va a realizar mediante pruebas serológicas para identificar antígenos y anticuerpos contra estos virus. Y también se pueden realizar pruebas para identificar el ARN viral. En hepatitis A, su diagnóstico es mediante los anticuerpos IgM séricos, que son el marcador más fiable. Y un dato importante es que la eliminación fecal del virus termina cuando aumentan los títulos de este anticuerpo. Y este suele disminuir en unos meses cuando ya empieza a aparecer los anticuerpos IgG frente al virus de la hepatitis A. Y este puede durar años o dar inmunidad para toda la vida. En cuanto a la hepatitis B, su diagnóstico puede ser a través del antígeno S de la hepatitis B, a través de anticuerpos o PCR. El antígeno S de la hepatitis B aparece antes del desarrollo de los síntomas y disminuye en 12 semanas. Y los anticuerpos contra este virus no suelen elevarse hasta que la enfermedad aguda termina, cuando desaparece el antígeno. Y estos anticuerpos contra el virus de la hepatitis B pueden también persistir durante toda la vida. Ahí tenemos el antígeno E de la hepatitis B y su ADN, que aparecen en el suero poco tiempo después de que aparece el antígeno S, lo cual indica una replicación vírica activa. Y la presencia de este antígeno E indica una posible progresión a hepatitis crónica. De ahí tenemos los anticuerpos IgM, que son detectables después de la aparición de los síntomas, en conjunto con el aumento de las aminotransferasas séricas. En cuanto a la hepatitis C, se puede detectar mediante anticuerpos o PCR, y aquí el ARN de este virus se detecta durante 1 a 3 semanas en conjunto con la elevación de las aminotransferasas séricas. Para la hepatitis D se puede detectar mediante la presencia de anticuerpos IgG o IgM o mediante PCR. Y para la hepatitis G puede diagnosticarse mediante la presencia también de anticuerpos IgE o IgM y PCR. Bueno, en el diagnóstico diferencial tenemos la hepatitis crónica, la hepatitis autoinmune, la hepatitis reactiva inespecífica por el herpes virus y la inducida por fármacos. Siguiente. Ya, bueno, puntos importantes. La hepatitis A y la hepatitis G nunca producen hepatitis crónica, excepto la hepatitis E en pacientes inmunocomprometidos y gestantes. La hepatitis B, C y D tienen la capacidad de producir una enfermedad crónica. El virus de la hepatitis E es defectuoso y necesita coinfectarse por el virus de la hepatitis B para conseguir su propia capacidad de infectar y replicarse. La hepatitis E es endémica de las regiones ecuatoriales y con frecuencia es epidémica. Y tenemos que las células inflamatorias, las hepatitis víricas agudas en general y también crónicas, son los linfocitos T. Y la diferencia entre estas dos evoluciones es el patrón de la lesión, más no la naturaleza del infiltrado. Y por último, las personas con cirrosis secundarias a una hepatitis B o C tienen mayor riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Ya, siguiente. Ya voy a leer mi abstract. Epidemiology, Prevention and Treatment of Viral Hepatitis with emphasis on new developments. There are a large number of viruses, such as cytomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simplex, mumps, varicella, yellow fever, known to cause inflammatory disease of the liver, but the term viral hepatitis generally refers to the 5 well-described hepatotropic viruses, which are divided into enteral and parenteral groups based on their mode of transmission. Hepatitis A and E viruses are enterically transmitted by the fecal-oral route and do not exist in chronic carrier state. Hepatitis B, C, and D
viruses are parenterally transmitted occur both in the acute and chronic forms, and when they persist in a chronic carrier state, they serve as a reservoir for infection and give rise to chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Hepatitis G virus has recently been described, but its significance in the causation of human liver disease is yet to be established. Also, the most recently described TT virus in patients with post-transfusion hepatitis awaits further studies. Acute, sporadic, and epidemic viral hepatitis are common worldwide, mostly in the developing countries, including Ethiopia, and account for high morbidity and mortality, especially among pregnant women. Chronic infection with hepatitis B virus is a significant problem on a global scale, affecting over 300 million people. Hepatitis C virus infection is probably the most common cause of chronic viral hepatitis, end-stage liver disease, and hepatocellular carcinoma in the world, especially in sub-Saharan Africa, including Ethiopia. Therefore, this article will review and highlight the relevant epidemiological, preventive, and therapeutic aspects of viral hepatitis, with emphasis on new developments and recent data obtained from Ethiopian studies. Okay. Thank you. Very good. Which is the most important you want to remark in this aspect? I think that the most important thing is that we have to keep in mind that some hepatitis viruses are more dangerous than the others. For example, the hepatitis B and C that can cause cirrhosis, which represents a complication for the patient. Okay, very good. Bien, ¿tienes algún otro tema? No, ese es el único, doctor. Bueno, te felicito, has hecho una muy buena investigación sobre la hepatitis viral con sus diversos tipos, ¿ok? Muy bien. Bien, ¿quién continúa? Guillermo Solórzano. Sí, doctor. Buenos días, doctor Ángel Rubio, ayudante de cátedra y compañeros todos. Siguiente. Muy bien, el tema que voy a tratar principalmente se va a centrar en amebiasis y malaria sobre su etiología. Es la hepatitis parasitaria. Hablando sobre la causa hepática, la amebiasis hepática es causada por trofocitos de entamoeba histolítica. Este es proveniente del intestino, donde hay úlceras colónicas. Es más frecuente en los países tropicales. En América ocurre con mayor frecuencia, en lo que es Centroamérica y en Sudamérica principalmente. Ahora, en el hígado, la lesión más importante que vamos a tener es el absceso hepático amebiano, que en realidad no está bien denominado como absceso, ya que no hay leucocitos alterados, no hay pus, sino vamos a tener células hepáticas necrosadas y sangre, que esta va a afectar más al lóbulo derecho y con menor frecuencia al lóbulo izquierdo. Viéndolo ya desde un punto de vista clínico, se manifiesta por fiebre, el dolor va a ser en hipocondrio derecho, se va a presentar ictericia, pero va a ser leve, y hepatomegalia dolorosa. En los pacientes que no tienen tratamiento, el absceso puede drenar a la cavidad torácica y va a causar fístulas hepatobronquiales, es decir, que el paciente va a tener una mayor complicación. Siguiente. Ya, como había mencionado antes, la causa es por entamoeba histolítica. Tenemos que en todo paciente que tiene con amebiasis intestinal con compromiso tisular, los trofocitos llegan por vía portal hacia el hígado. Sin embargo, la mayoría son destruidos por células del sistema reticuloendotelial del hígado. Y solo ya cuando hay un número mayor de amebas y originan una zona de necrosis por embolia, ahí se origina la amebiasis hepática. Por la distribución de las lesiones intestinales, bueno, estas son más frecuentes en la región ascendente del colon. Y por la distribución de la circulación que va a irrigar esa zona y drena en la vena porta, se explica el por qué compromete con mayor frecuencia el lóbulo derecho del hígado. En general, la lesión es única, pero en algunos casos es múltiple. Y solo en el 10% de los casos se compromete exclusivamente el lóbulo izquierdo del hígado. Siguiente. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver una lesión hepática o un absceso. Como ya había mencionado antes, el nombre absceso no está tan bien
descrito porque no hay pus, sino que hay células hepáticas necrosadas, sangre, amebas, y se va a distinguir una zona central donde no se van a parénquima hepático y tejido fibroso. Por lo general, las amebas se encuentran fuera de la lesión necrótica y el término de hepatitis amebiana, como ya había dicho, es impropio porque en este proceso casi no hay inflamación, solamente existe necrosis. Y ya al crecer, el absceso hepático puede abrirse y por vecindad, sí, afectar a la pleura, a los pulmones, al pericardio y a la pared abdominal. O bien los trofocitos de entamoeba histolítica pueden llegar a otros órganos por vía sanguínea, por ejemplo, puede llegar al cerebro. Y la mayoría de las amebiasis pleuropulmonares y pericárdicas en realidad son secundarias a una amebiasis hepática. Siguiente. También tenemos, como parte de la etiología, había mencionado al principio, la malaria. Esta va a ser una infección transmitida por la hembra afectada del mosquito Anopheles, del cual el más importante de sus especies va a ser el P. falciparum, me parece. ¿Por qué? Muy bien, primero sabemos que estas se dirigen al hígado, en donde los esporocitos se transforman en esquizontes hepáticos y a partir de los cuales se van a formar merocitos, que son los que causan la infección de los eritrocitos. El hígado suele ser el más grave por la malaria. La ictericia de origen hepático no es la más frecuente, sino que se presenta más o menos en un 3 a 5% de los casos. En la mayoría de los enfermos está asociada a la hemólisis causada por destrucción de eritrocitos. Y la hepatitis malárica causa leve a moderado aumento de las transaminasas. En el hígado, lo que va a hacer el parásito es formar microtrombos que alteran la circulación hepática, causando disfunción hepática por isquemia secundaria. Y desde un punto de vista clínico, en realidad la fiebre y los síntomas que acompañan al absceso malárico son típicos de la parasitosis. En lo hepático, propiamente dicho, y la encefalopatía hepática son tan habituales en realidad. Sí. Now, por último, el are located in other organs and affect the liver on an episodic basis. Some elements may suggest clinical, biological, which are considered asymptomatic. The disorders appear with increased volume of the parasite and are due to the compression of neighboring organs. Treatment is surgical. Intestinal schistosomiasis can cause severe portal fibrosis, which in Asia can be seen in adolescents. Visceral larva migrants are caused by the erratic migration of animal larvae, particularly Toxocara canis from puppy dogs. Hepatic amebiasis is due to the penetration of the Amoebiae Entomoeba histolytica into the liver, where they can form an abscess. Other parasites are distributed in the body, including the liver, or require a forced passage through the liver before entering the red blood cells. The diagnosis of these parasites is established by identification of the parasite, imaging test, and serological diagnosis. Current treatments are effective in short term. Okay, which is the most important you want to remark? The most important part in this article is the fact that for a long time, the evolution of the disease is asymptomatic, which means we can't make an early diagnosis, but wait until the parasites increase in order to start a treatment. Okay, how it arrived, this trophozoite to the liver? Because of the hepatic circulation, I think. Okay, hepatic circulation, but it's become from what
area? The colon. Colonic area. Yes. And how can arrive there? It can arise because by infection by other Okay, it's correct. The first area that must be infected is the colonic area. And then how going through and arrive to hepatic area? It travels by the circulation, as I mentioned. Circulation. Portal vein. It may be. It must be. Okay. But colonic area have a bacterial infection. And then maybe a hepatic area must have abscess. The difference is that in some case, the trophozoite include some bacteria and make a mixed abscess, pyogenic and amoebic at the same time. But after that, they start to reproduce inside of the liver. But almost always, maybe near than the 50% have mixed infection, bacterial and parasite. It's a logic. You agree with me? Yes. Okay, very good. Bien, ¿tienes algún otro tema? No, doctor, ese es el único. Bien, ok. Has hecho una buena investigación, te felicito. ¿Quién continúa ahora? Yo, doctor. Buenos días. Israel Rosero, ¿no? Bueno, Sí. Israel, te escuchamos. Bueno, buenos días con todos. Voy a hablar sobre la cirrosis. Siguiente. Ya. La cirrosis hepática es un proceso de alteración final del hígado que se va a caracterizar por el desarrollo progresivo de fibrosis difusa y alteración global de la arquitectura hepática. Esto aquí va a tener formación de nódulos regenerativos y alteraciones hepatocelulares, pleomorfismo, displasia e hiperplasia regenerativa. La cirrosis se va a caracterizar por necrosis del parénquima hepático y una respuesta inflamatoria a la causa subyacente. Siguiente. Entonces, un poco de etiología. La etiología de la cirrosis es multifactorial. Principalmente tenemos causas de hepatotoxicidad, tales como trastornos por consumo de alcohol de larga duración, medicamentos como aflotaxina, acetaminofén. También se puede diferenciar por inflamación como hepatitis viral crónica, hepatitis B, hepatitis D, hepatitis C, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune. También se incluye otras etiologías como esteatohepatitis no alcohólica, hemacromatosis, enfermedad de Wilson, o congestión de la vena hepática o anomalías vasculares como síndrome de Budd-Chiari o cirrosis cardíaca. Siguiente. Entonces, la epidemiología, se estima que la cirrosis se halla detrás de 800.000 muertes anuales en todo el mundo, en Europa y Estados Unidos. Va a tener una prevalencia de alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 personas. En los varones, la prevalencia es 2 veces mayor que en las mujeres. Y en España se estima que la prevalencia entre el 1 y 2% de la población, y es más frecuente en los varones mayores de los 50 años. Siguiente. Un poco de fisiopatología. La cirrosis se va a desarrollar según el siguiente mecanismo patogénico.
Con independencia del agente etiológico, se produce una inflamación en la íntima endotelial y seguida de esto va a haber una estasis en las venas centrales y en los sinusoides. Si estos cambios se extienden a las vénulas portales, se va a generar un cuadro de isquemia cinar. Estas alteraciones van a conducir a la apoptosis, a la atrofia e hiperplasia nodular regenerativa y, por último, a una fibrosis. Para esto es importante recalcar que la activación de las células estrelladas hepáticas mediadas por citocinas se ha identificado como un elemento central para el desarrollo de la fibrosis. Siguiente. Entonces, la clasificación morfológica, históricamente la cirrosis se clasificó morfológicamente como 3, micronodular, macronodular o mixta, aunque es importante saber desde la perspectiva histórica, el sistema de clasificación morfológica tiene una serie de limitaciones y por lo tanto ha sido abandonado en gran medida. Entonces, la clasificación macronodular son nódulos mayores de 3 milímetros, secundaria a la hepatitis viral crónica, y la micronodular son nódulos de menos de 3 milímetros causados por alcohol, hemacromatosis, causas colestásicas, de cirrosis y obstrucción de flujo y de salida de venoso hepático. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver unas imágenes. En la imagen comparativa al respecto del macroscópico de la cirrosis hepática, observamos en la imagen izquierda el caso de la cirrosis macronodular, observamos nódulos mayores de 3 milímetros, como dije anteriormente, de diámetro, con conceptos fibrosos a lo largo, y en la imagen de la derecha son cirrosis micronodular, menor a 3 milímetros. Siguiente. Aquí tenemos otra foto, también cambios morfológicos micronodular y macronodular. En la izquierda micro, en la derecha macro. Siguiente. En esta imagen va a representar los cambios macroscópicos de una cirrosis micronodular. Observamos un hígado de tamaño normal o pequeño con su consistencia ligeramente aumentada. Se observa difusa y homogéneamente micronodular con nódulos que miden de unos 3 milímetros con tabiques conjuntivos, deprimidos, firmes o elásticos que rodean una vista de cerca de la cirrosis micronodular en un hígado con cambios grasos muestra los pequeños nódulos amarillos. La imagen de la derecha, la hipertensión portal es el resultado del patrón de flujo sanguíneo anormal en el hígado, creado por la cirrosis. El aumento de presión se transmite a los canales venosos colaterales. A veces estas colaterales venosas están dilatadas y aquí se ve el caput medusae, que consiste en venas dilatadas que se ven en el abdomen de un paciente con cirrosis hepática. Siguiente. En estas fotos, ambos son los casos de cirrosis micronodular. Se observa una alteración bastante uniforme, nódulos de 2 milímetros separados por una capa fina fibrosa, debido a un agente químico como el alcohol que se difunde uniformemente a través del hígado. Siguiente. Aquí vemos un preparado anatómico de cirrosis macronodular, fácilmente diferenciable porque posee nódulos más grandes, separados por cicatrices más anchas y distribuidos irregularmente por todo el hígado. Siguiente. La cirrosis macronodular, el hígado se observa de tamaño agrandado, los nódulos miden 3 milímetros, 3 centímetros de diámetro, entre ellos bandas tabiques fibrosos, gris blanquecinos o gris rojizos. Siguiente. Ahí tenemos otra foto de macro. Siguiente. Ya. Esta es una vista externa del hígado y vaso, muy agrandado con color natural. Este hígado tiene nódulos de tamaños variables de hasta aproximadamente 2 centímetros. Siguiente. Ahí se ve ¿qué te parece ese tamaño del hígado y del vaso? Está exageradamente grande para lo normal y entonces ¿Cuál? Los dos, el hígado y el vaso. Ajá. No. El hígado está esplenomegálico. Fíjate que tiene casi el mismo tamaño perdón, el vaso tiene una gran esplenomegalia. Si tú lo pones más o menos en la misma proporción del hígado, hay una gran esplenomegalia. Pero el hígado ya está cirrótico y está reducido su tamaño, porque ya es macronodular. ¿Sí ves la diferencia? Sí. Hay una gran esplenomegalia, pero lo que inicialmente, cuando era micronodular o cuando era esteatosis hepática
con un hígado graso, en la primera instancia de la cirrosis hay una hepatomegalia, pero ya en etapa muy avanzada en la cual existen macronódulos, el hígado reduce notablemente su tamaño. Entonces, lo que sí hay es una esplenomegalia que casi tiene el tamaño del mismo hígado, que tiene cirrosis macronodular. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, esa es la proporción que se da en etapa temprana de esteatosis hepática y micronodular, que hay hepatomegalia, pero ya en etapa muy avanzada, la macronodular es muy pequeño, el hígado se vuelve pequeño, el vaso en cambio mantiene su tamaño y quizás se aumenta, como en este caso, una gran esplenomegalia. Esa es la proporción que siempre va a tener en relación a la cirrosis. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, correcto, de acuerdo. Perfecto, muy bien. Continúa, por favor. Ya, la siguiente, por favor. Y la siguiente es una misma foto de la imagen pasada, pero con cortes. Entonces, aquí vemos el mismo, el hígado con macronodular y el vaso agrandado. Y con básicamente medio líquido. Si ves la proporción, ¿no? Es casi del mismo tamaño el tejido esplénico del tejido hepático. El esplénico, pues naturalmente hay esplenomegalia y el tejido hepático, macronódulos, cirrosis en estadio ya terminal, que inclusive puede llegar a tener la mitad del peso que normalmente tenía. O sea, si es 1500 lo normal, el hígado puede llegar a tener 750, la mitad. Entonces, es esa la proporción. Porque se vuelve cirrótico, endurecido, y ya no existe hepatomegalia, sino un hígado duro, cirrótico, fibrótico. Pero en cambio el vaso, mira, está muy congestivo y proporcionalmente casi tiene el mismo tamaño. Ok, continúa, por favor, Israel. Ok, siguiente foto. Entonces aquí tenemos un acercamiento al hígado con los macronodulares, con los nódulos mayores a 3 milímetros. Siguiente. Y vamos a tener una vista laparoscópica de un hígado con cirrosis micronodular y vemos que la superficie está cubierta por pequeños nódulos en aspectos regulares. Siguiente. Bueno, un poco de manifestaciones clínicas. No es raro que la cirrosis curse con una forma sintomática totalmente en cual aldosterolismo secundario, endócrinas, atrofia testicular, dismenorrea, telangiectasias, eritema palmar, ginecomastia y cambios en el vello pubiano, pulmonares como hipertensión pulmonar primaria, síndrome hepatopulmonar. Siguiente. Entonces, el diagnóstico, actualmente la cirrosis hepática puede diagnosticarse atendiendo a una serie de hallazgos clínicos, resultados analíticos y ecográficos. Entonces, la ecografía abdominal y elastometría son dos pruebas complementarias, muy usadas actualmente a su escasa invasividad. Perdón. La ecografía abdominal tiene el inconveniente de que existe una considerable variable entre diferentes observadores. La elastometría es una técnica que mide la rigidez hepática, que depende del grado de fibrosis hepática, existe. En lo referente a pruebas de laboratorio, pueden tener utilidad diagnóstica las siguientes: pruebas hematológicas con resultados de anemia, leucocitopenia, trombopenia. En las pruebas bioquímicas, cuyos resultados más significativos incluyen la bilirrubina elevada, transaminasas moderadamente elevadas o incluso normales, fosfatasa alcalina, significativamente elevada en cirrosis de origen colestásico o hepatocarcinoma. Y las pruebas serológicas, especialmente determinación de anticuerpos, no órganos específicos. Es frecuente encontrar hipergamma globulinemia policlonal. Siguiente.
Entonces, un paso importante en el tratamiento en personas con cirrosis es determinar si la cirrosis está compensada o descompensada. Entonces, para eso vamos a utilizar esta tabla que va a determinar el estado de cirrosis y predice la movilidad y mortalidad. El enfoque y los objetivos de tratamiento son divergentes y según la clasificación de cirrosis compensada versus descompensada. En particular, no se recomienda el uso de regímenes basados en inhibidores de proteasas del VHC en personas con cirrosis descompensada debido al riesgo de hepatotoxicidad con algunos medicamentos y falta de estos otros datos. Ahí tenemos el sistema de clasificación Child-Turcot-Puck, que utiliza dos parámetros clínicos, encefalopatía y ascitis, y tres valores de laboratorios, bilirrubina, albuminemia y tiempo de protombina, albúmina y tiempo de proteína. Y los pacientes se clasifican en clase A, B, C, según sus puntos totales. Siguiente. Tratamiento. Las posibilidades en efectuar la terapia específica sobre la etiología de la cirrosis es limitada, ya que es relativamente frecuente que la enfermedad se diagnostique cuando ya esté avanzada. En caso de cirrosis alcohólica, es importante que el paciente abandone el alcohol, aunque desgraciadamente ello no supone la remisión de la enfermedad. El efecto de las terapias específicas tales como sangrías, homocromatosis, los antivirales, hepatitis B y C en etapas tempranas previas al desarrollo de cirrosis, los inmunosupresores y el ácido ursodesoxicólico es bastante contraindicado en la cirrosis vírica una vez que se tiene confirmación diagnóstica mediante biopsia. Siguiente. Las complicaciones, bueno, vamos a tener si es cirrosis descompensada, complicaciones como hipertensión portal, ascitis y posterior peritonitis bacteriana espontánea, hemorragia por varices esofágicas, complicaciones hematológicas como coagulopatías, INR y TP prolongados, o las complicaciones metabólicas o deterioro orgánico asociado, ictericia, encefalopatía hepática, tumores, otras complicaciones como hiperaldosteronismo secundario. Siguiente. Y bueno, este es el abstract. Bueno, y el abstract dice, liver cirrhosis is the ultimate consequence of the Wundt-Hiller reaction subsequent to a chronic injury, which leads to a complete derangement of the normal hepatic lobular and vascular architecture. Cirrhosis is characterized by patterns of evolution depending on the causative agent and a series of complex underlying mechanisms, in which neoangiogenesis and necroinflammation play a key role. The importance of the different cell types involved and of are likely to influence cirrhosis regression. There is increasing awareness that cirrhosis is not a static condition but a dynamic process. Current semi-quantitative scores and clinical classification are inaccurate and unable to identify the different phases of evolution of the advanced stage of chronic liver disease, CLDS. The increasing availability of effective etiology-driven therapeutic option for chronic liver disease makes reversion of cirrhosis a more possible perspective. However, the removal of causing agent depending on the stage of the disease does not necessarily eliminate the risk of disease progression. The compensation and development of hepatocellular carcinoma. Also, the non-invasive markets currently validated for the assessment of fibrosis are not suitable for an effective evaluation of fibrosis regression. There is a critical need of systems that will be able to more accurately describe the dynamic development of cirrhosis and the impact of tissue fibrosis, neoangiogenesis, necroinflammation, and atom regeneration on evolution. Effective treatment of CLDS can lead to a variable degree of fibrosis regression. New markets able to evaluate this process will need to be detected and validated. Okay, which is the most important you want to remark? The most important I want to remark is the fact that even if we remove the causing agent, depending on the stage of the disease, does not necessarily eliminate the risk of disease progression, and maybe the patient is going to have this hepatocellular carcinoma. Okay, very good.
It's very interesting abstract. ¿Tienes algún otro tema a exponer, Israel? No, eso sería todo. Muy bien. Has hecho una muy buena investigación, te felicito. ¿Quién continúa? Yo, doctor, Andrés Pazmiño. Andrés Pazmiño. Andrés, te escuchamos. Buenos días, doctor, ayudante y compañeros. Yo voy a hablar sobre los abscesos hepáticos. En cuanto a lo que es un absceso, Robbins menciona que es la acumulación localizada de inflamación purulenta o supurativa que se puede acumular en la piel, por debajo de la piel o en algún órgano, como es el tema de hoy, abscesos hepáticos. Entonces se puede definir un absceso hepático como un proceso focal supurativo en dicho órgano. Esta patología no es muy habitual, es de tamaño variado, puede variar desde lesiones puntiformes pequeñas hasta lesiones de varios centímetros de diámetro, pero se ha mencionado que tiene un tamaño promedio de 5 centímetros de diámetro. Los agentes patógenos principalmente, bacterias y parásitos. Las bacterias van a causar los abscesos hepáticos piógenos, entre las cuales tenemos a la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus miliaris y Pseudomonas, entre las más importantes. Y el parásito, Entomoebia lítica, va a causar el absceso hepático amebiano. En cuanto a la epidemiología, cabe recalcar que son los abscesos viscerales más comunes, conformando un 48% de estos. Los abscesos hepáticos amebianos tienen una incidencia mucho mayor los abscesos hepáticos piógenos tienen una incidencia mucho mayor que los amebianos. Se presentan de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y es más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción de 3 a 1. Y usualmente aparecen a la tercera a sexta década de vida. En cuanto a los abscesos hepáticos amebianos, se ha reportado 50 millones de casos en el mundo y sobre todo afecta a áreas endémicas de amebiasis o a países subdesarrollados, como son India, África, México y algunas partes de Sudamérica. Los casos reportados de abscesos hepáticos amebianos en países desarrollados, tanto como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, sobre todo se dan en personas que provienen de lugares endémicos de amebiasis. En cuanto a la etiología, las bacterias o el parásito, Entomoebia lítica, los causantes de los abscesos hepáticos pueden llegar al hígado por medio del tracto biliar, por infecciones biliares ascendentes como la colangitis ascendente, por diseminación vascular portal o arterial, por infecciones extraabdominales que llegan a contaminar el parénquima hepático, usualmente por vía hematógena, tanto por la arteria hepática como en la vena porta, por medio de una lesión penetrante que llegue a infectar al hígado, por causas iatrogénicas o criptogénicas, o por un absceso en áreas adyacentes, como absceso perirenal o en órganos adyacentes cerca del hígado. En cuanto a los factores de riesgo, personas con antecedentes de enfermedad hepática crónica, trasplante de órgano reciente, inmunodeprimidos, que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal o que padecen de cáncer, son más propensos a padecer un absceso hepático. Cabe recalcar que el lugar de donde aparecen los abscesos hepáticos, tanto piógenos como amebianos, es en el lóbulo derecho del hígado. En el lado izquierdo podemos observar un estudio de 58 pacientes, donde se vieron 45 afectados por absceso hepático piógeno y 13 por absceso hepático amebiano, de los cuales en el absceso hepático piógeno 33 están localizados en el lóbulo derecho del pulmón y 11 en el absceso hepático amebiano en el lóbulo derecho del pulmón, que es la gran mayoría. En la tabla de la derecha podemos ver también la misma proporción, que aproximadamente en el 60% de las ocasiones el absceso, tanto hepático como amebiano, está localizado en el lóbulo derecho del hígado. Bueno, comenzando con los cambios macroscópicos, vamos a hablar del absceso hepático amebiano. Estos se suelen presentar como cavidades firmes y bien circunscritas, que como ya he mencionado, se ubican generalmente en el lado derecho del hígado, cerca de la cúpula hepática.
El material del absceso inicialmente es un color amarillento, como se puede ver en la periferia, y se va a tornar luego en un color, en un material necrótico de color marrón, anaranjado y pastoso, y sin olor. Este material necrótico se va a asemejar a lo que es una salsa de anchoas, como se puede ver en la imagen de arriba a la derecha, que se hizo un drenaje de un absceso hepático mediano y se extrajo el material necrótico, semejante a lo que es una salsa de anchoas. Siguiente. En cuanto al absceso hepático piógeno, estos regularmente son únicos, pero también se pueden presentar como múltiples lesiones. Estas van a estar llenas de un material necrótico de color amarillo cremoso, y a diferencia que el absceso hepático mediano va a ser maloliente. Como ya lo había mencionado, se originan usualmente en el lóbulo derecho del hígado y algunos pueden poseer una cápsula fibrosa que lo rodea. En la imagen de la izquierda se muestran múltiples microabscesos piógenos en una paciente con septicemia, que están señalados, uno de los cuales está señalado con una flecha, y en la imagen de la derecha se muestra una única lesión de algunos centímetros de diámetro que está afectando el hígado, correspondiente a un absceso hepático piógeno. Como se puede ver, posee una cápsula fibrosa y en la parte central el material necrótico de color amarillo cremoso. Siguiente. Bueno, esta es otra imagen macroscópica perteneciente a un absceso hepático piógeno. Su ubicación usual en el lóbulo derecho del hígado, cerca de la cúpula hepática, y está llena del material necrótico de color amarillo cremoso. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, se utiliza exámenes complementarios más la clínica. En los exámenes complementarios tenemos la ultrasonografía o ecografía como método de primera elección, que va a diagnosticar el 80 al 95% de los abscesos hepáticos. Se muestra como una lesión hipoecoica y de límites conservados, como se puede entender, y en caso de que la clínica apoye un posible diagnóstico de absceso hepático, pero en la ultrasonografía no se lo puede observar, también se puede realizar una tomografía computarizada que va a mostrar abscesos hepáticos menores a 0.5 centímetros de diámetro. En la tomografía se van a ver lesiones hipointensas con márgenes conservados y un anillo periférico de reforzamiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes que padecen de abscesos hepáticos van a tener la tríada clásica de un absceso hepático, que es la fiebre, malestar y dolor en el cuadrante superior derecho. También pueden manifestar otros signos y síntomas que no son tan usuales, como las náuseas, vómitos, ictericia y hepatomegalia. Siguiente. En esta tabla la volvemos a ver, hace referencia a un estudio que se hizo en 67 personas, y como se puede observar las manifestaciones clínicas, las más usuales fueron fiebre y dolor abdominal en un casi 100% de los casos en los dos tipos de abscesos, seguido de vómito en un 50% de los casos, y manifestaciones menos frecuentes como ictericia, tos, diarrea y shock. En cuanto a diagnósticos y diferenciales, tenemos que el absceso hepático amebiano se da usualmente en personas menores de 40 años y el piógeno se presenta en personas mayores de 50 años. El dolor en hipocondrio derecho, del 71 a 100% de los casos se da en el absceso hepático amebiano y de 30 a 40% de los casos en el piógeno. La fiebre se presenta en casi 100% de los casos en ambos tipos de abscesos. El escalofrío en menos de 30% en el absceso hepático mediano y de 75-80% en el piógeno. Serología positiva para entomía histolítica se presenta en 98 a 100% de los casos en el absceso hepático mediano, dando el diagnóstico definitivo, y menos del 5% en el piógeno. La ubicación en el lóbulo derecho del hígado en ambos casos. El absceso suele ser solitario en el absceso hepático mediano y la mitad de las veces es solitario en el piógeno, y también se puede presentar como lesiones múltiples. Prurito, ictericia y ST elevadas son un poco frecuentes en el absceso hepático mediano y es frecuente en el piógeno. La fosfatasa alcalina elevada es frecuente en ambos tipos de abscesos. El hemocultivo positivo se da en el absceso hepático piógeno, dando el diagnóstico definitivo, y la mortalidad es menor del 5% en el amebiano y entre 10 a 15% en el piógeno. Se tiene que diferenciar una posible hidatidosis hepática
porque suele manifestar los mismos signos, síntomas e imágenes en exámenes complementarios. Pero la esteatosis hepática suele presenciar una posible eosinofilia y también un aumento de anticuerpos contra antígenos del Echinococcus granulosus, que es el agente causal de esta enfermedad. Y en cuanto al abstract, although infrequent in diagnostic areas, liver abscesses are of significant relevance, which is related to the high morbidity and mortality figures they can cause if they are not detected and treated in time. Although multiple operations is that related to its causative agent, pyogenic or bacterial infections, and amoebic or by invasive amoebiasis. The objective of this article was to generate a study report regarding the morphological characteristics of liver abscesses if they are solitary or appear in multiple cavities, filled with yellowish necrotic material described as anchovy past, odorous in case of pyogenic liver abscesses, or odorless corresponding to amoebic liver abscesses, characterizing them according to their etiology as well as describing their study and the latest recommended treatments. Okay, which is the most important you want to remark? The most important for me is when the author mentioned that the liver abscesses have a significant relevance due to the high morbidity and mortality that they can cause if they are not detected and treated in time. That's why we have to be clear about the morphological changes in this pathology and how to differentiate the pyogenic hepatic abscess and the amoebic hepatic abscess to treat in time and not increase morbidity and mortality in this pathology. Okay. ¿Tienes algún otro de? Esto ya sería el último tema. Muy bien, has hecho una buena investigación, te felicito. Bien, entonces vamos a... por favor, digan hasta dónde le expliqué en la clase anterior, hasta dónde llegué, qué slide, de qué patología. Parece que la 25. ¿Perdón? Me parece que la 25. 35. ¿35 de qué? Patologías, me parece. Patologías intestinales. $25. De colitis ulcerosa. Doctor, creo que era patologías del hígado. Ya estamos ahí. O sea que yo ya les expliqué de colitis ulcerosa, colitis, enfermedad de Crohn, enfermedades diverticulares también, ¿no? Sí, doctor, sí. Ya vemos eso. Diverticulitis y salmonela, salmonelosis. Ya les expliqué todo eso. ¿Están seguros?
Doctor, salmonelosis no hemos visto. Salmonelosis no han visto, ¿verdad? ¿Y diverticulitis? Doctor, yo digo que empecemos desde diverticulitis hasta llegar a donde podamos, la verdad. Claro, porque yo no me recuerdo haberles explicado. Ok, de diverticulitis. Perfecto. Bien, entonces, listo. Bien, entonces tenemos, para continuar con las clases anteriores, tenemos enfermedad diverticular. ¿Qué es una enfermedad diverticular? Los divertículos son protrusiones saculares de la mucosa a través de la pared del colon y ocurre en áreas débiles de la pared intestinal donde penetran los vasos sanguíneos. La diverticulosis colónica entonces indica la presencia de divertículos no asociados con manifestaciones clínicas. Como observamos ahí, estas son formaciones saculares que presentan en esa área una pared débil, es decir, una atrofia de la capa muscular propia, que hacen que se formen estos sáculos, ¿no? Estas formaciones saculares. Los divertículos generalmente están a lo largo de la cintilla de las tenias y tienen una cavidad de divertículo que generalmente está obstruida por depósitos de materia fecal que se quedan estancado en esa área, debilitada de la capa muscular, una excrescencia de la mucosa, por debajo de la muscular propia. Entonces, aquí observamos por vía endoscópica del lado izquierdo y en la parte inferior pequeñas excrescencias de masas quísticas con pequeñas excrescencias o bolsas saculares de la pared intestinal que varían desde 0,5 a 1 centímetro de diámetro y están distribuidas por lo regular siguiendo las tenias del colon, ¿no? Siguiendo las tenias del colon. Esto va a contener en su interior material fecal dentro de los sacos, que al corte transversal muestra las excrescencias de la mucosa por debajo de la capa muscular, como lo observamos aquí. El 15% de los pacientes diverticular va a tener hemorragia diverticular, como observamos en la colonoscopía inferior. Miren esa amplia zona de hemorragia con capilares hiperémicos y puede llegar a una morbimortalidad del 10 a 20%. La frecuencia más frecuente en los ancianos es una enfermedad que tiene que ver con los pacientes que toman muchos AINES, antiinflamatorios no esteroides. Causa más frecuente esta ingesta predispone a tener erosiones y hemorragias digestivas debido a los AINES, que ya lo hemos visto igual en la parte gástrica, ¿no? La característica es un sangrado abrupto, como lo vemos acá del lado derecho, indoloro y de gran volumen, sin síntomas abdominales. El 50% hematoquesias
intermitentes. Se va a provocar unas hematoquesias intermitentes, hasta en un 50%. La hemorragia diverticular es la causa más común de la hemorragia digestiva baja, responsable entre el 30 y el 50% del total de los casos. El 15% de los pacientes con diverticulosis van a sangrar en algún momento de la vida. El 36% tendrá hemorragias masivas, más frecuente en el colon derecho, entre el 49 a 50% de los casos. Los factores de riesgo de hipertensión arterial con consumo crónico de antiinflamatorios, no esteroides y anticoagulantes. Las manifestaciones clínicas va a presentar frecuentemente el paciente estreñimiento. No expulsa los gases intestinales, puede ocasionar diarreas sin obstrucción y una deposición incompleta o es proximal. Si el dolor es intenso, va a ser persistente y en la exploración va a haber signos de irritación peritoneal. Y entonces hay que sospechar de que existe una necrosis de la pared intestinal o una perforación intestinal. Para comprobar esto, hacemos un enema varitablo de colon y se da que, fíjense, en la radiografía contrastada con varios, el característico signo de la cuerda, ¿sí ven? Se llena el vario, se da como, tiene una imagen como una cuerda. Es muy característico de esta diverticulosis, el signo de la cuerda, a través del enema varitado. La diverticulosis crónica va a provocar reacciones inflamatorias y cicatrizales. Las lesiones, como observamos, estas excrescencias saculares están a lo largo de las tenias, como observamos aquí en este segmento de colon extraído por una diverticulitis complicada. De acuerdo a Hinchey, hay 4 estadios. El estadio 1 generalmente se provoca una inflamación o flemón pericólico con engrosamiento de la pared y cambios inflamatorios del tejido pericólico. En estadio 1B hay abscesos pericólicos, mesocólicos, más la presencia de abscesos pericólicos y mesocólicos. El estadio 2, el absceso pélvico intraabdominal a distancia o el retroperitoneal más absceso a distancia. Luego el estadio 3, peritonitis purulenta, ya hay una fístula que va a dar lugar a peritonitis purulenta, gas extraabdominal asociado con ascitis generalizada y posible engrosamiento peritoneal. Finalmente el estadio 4, en que ya existe una peritonitis fecal generalizada por perforación de los divertículos y que se puede tener como hallazgo en una tomografía computarizada en estadio 3. Y aquí está lo que hemos hablado, los diversos tipos de diverticulosis con abscesos, y peritonitis. Cuando existe ya la peritonitis fecal, es mandatorio hacer una cirugía urgente con colectomía, tanto en estadio 3 y estadio 4, que ya hay peritonitis, es mandatorio hacer
una cirugía urgente con colectomía. Y aquí vemos en la parte histológica los divertículos con un debilitamiento de la capa muscular, como observamos un marcado edema y una atrofia de la capa muscular en sus 3 niveles, ¿ok? Con ruptura inclusive de fragmentos musculares, una discontinuidad, como lo observamos aquí, lo que provoca este adelgazamiento en la parte interna de la pared del divertículo, con cambios de colágeno de tipo 3. Entonces, la enfermedad diverticular es una deficiencia de la ingesta, más que nada en pacientes que no tienen una ingesta adecuada de fibras diarias, es decir, que no comen verduras ni comen frutas, que es el que le da la fibra. El 30% de personas de 50 años con el predominio más que nada masculino y de 50 años se da en un 30%, en un 50% en personas de 70 años. En general, es una lesión benigna. Hay divertículos con signos y síntomas de padecer dicha lesión y el 1% de los pacientes con divertículos requiere solo un 1% de ellos una intervención quirúrgica. Y aquí vemos la imagen de los divertículos, de los sacos, en la cual en la parte de la microscopía se observa un divertículo secal con las capas del colon, la mucosa con su epitelio y lámina propia, con infiltrado inflamatorio agudo y crónico, la capa muscular, y que también observamos las criptas del Lieberkühn, y una atrofia considerable de la capa muscular propia, con un marcado edema y fibrosis. Aquí vemos otro divertículo con una pared fina en la cual la submucosa está comprimida y hay excrescencias de la mucosa que pasa a través de la muscular propia con ausencia de la capa circular hay, por lo tanto, una capa circular hipertrofiada, porque las otras dos están atróficas o muy adelgazadas y fibróticas, como lo observamos en esta porción sacular en la parte terminal de la base del divertículo. Y un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario con hiperplasia linfoidea. La diverticulosis es asintomática, puede causar anorexia, flatulencia y náuseas. La enfermedad diverticular no complicada tiene dolor abdominal, más que nada mejora posterior a la defecación, una fosa ilíaca izquierda con un dolor en esa área, proceso inflamatorio crónico de subcrecimiento bacteriano, distensión abdominal, presencia de moco en las heces y también un hábito intestinal inadecuado. El proceso inflamatorio va a resultar de una infección de un divertículo micro o macro perforado. El 10 a 15% de las personas que tienen diverticulosis pueden presentar una diverticulitis secundaria a la obstrucción del cuello, abrasión de la mucosa. Y aquí vemos una extirpación de divertículos de un segmento de intestino, de colon, en la cual se observan esos divertículos a lo largo de la astenia. La perforación
puede producirse por una ruptura intraperitoneal del absceso diverticular con perforación libre de los divertículos. Entonces, aquí vemos, miren, el divertículo que contienen bacterias piógenas, se forma una fístula y una ruptura del mismo, dando lugar a focos de peritonitis. Se desarrolla puede llegar a desarrollar una peritonitis generalizada, purulenta, fecal e inclusive puede, por estos abscesos perforados y esta peritonitis puede llegar a un shock séptico. La perforación, especialmente la perforación libre, conlleva a elevar la mortalidad a un 6% con peritonitis purulenta y el 35% con peritonitis fecal. Y ahí vemos los divertículos con abscesos y una fístula con focos de peritonitis. Miren, aquí el divertículo tiene un gran infiltrado agudo y crónico con amplias zonas de erosión y atrofia de la capa muscular propia. Bien, ahora vamos a hablar de salmonelosis. La salmonelosis es una enterobacteria de la tribu Salmonelloe, del género de Salmonella, especie entérica, Borongi. Hay algunos tipos, normalmente esta infección de la Salmonella se encuentra como reservorio el hombre y animales de sangre caliente. Hay diversos tipos de Salmonella, pero la de mayor impacto, la Tifimorum enteritidis, puede estar combinada con infecciones de tipo viral. La serovariedad de la Salmonella, el 99%, aislada a nivel del hombre, que es el portador, y en los animales de sangre caliente, y pertenecen a la Salmonella entérica. La sobrevariedad se clasifica de acuerdo al serotipificación que tenga. La serotipificación lo da combinaciones del antígeno somático y de los flagelos H que poseen las salmonelas, de la cual la Salmonella typhus y Tifimorum son las más agresivas y las menos agresivas, la Dublin y la enteritidis. La puerta de entrada en la vía oral va a colonizar la mucosa intestinal, invasión y multiplicación en las placas de Peyer que causan lesiones importantes. Va a haber una fagocitosis a través de los macrófagos, a través de los linfáticos locales, que son las placas de Peyer, y se va a diseminar y multiplicar en el sistema retículo endotelial, es decir, a través del hígado, vaso y médula ósea. Y pueden llegar a la sangre con diseminación en el tracto urinario, vías biliares, intestino y eliminación por vía fecal. La Salmonella patógena, la vía de entrada es la vía oral, la sobrevida es de un pH menor a 5 o 1.5 en el estómago. El pH óptimo es de 4 o mayor. Penetran en el epitelio intestinal, se forman vacuolas dentro del citoplasma, se multiplican y dan lugar a una lisis celular y se va a diseminar. Esto va a provocar una despolarización de la barrera epitelial, la cual va a estar alterada en su integridad por un daño citotóxico.
Las manifestaciones clínicas van a ser fiebres entéricas, por eso se le llama fiebre tifoidea, gastroenteritis bacteriana, infecciones localizadas y estado del portador clínico. La patogenia de la salmonela son bacterias invasoras y enterotoxínicas, que principalmente van a estar dentro de la salmonella enteritidis, van a ser absorbidas por las células epiteliales en la porción del intestino delgado. Estas bacterias van a penetrar a las células, migran hacia la región ileocecal, se multiplican en los folículos linfoides, causando una hiperplasia retículo-endotelial o una hipertrofia a nivel de las placas de Peyer. El polimorfo nucleares en el tracto gastrointestinal muy prominente, y la respuesta inflamatoria también va a dar lugar a acción de prostaglandinas, va a estimular la secreción de fluidos activos y va a provocar diarrea. El reservorio natural, el tubo digestivo de los aves, de los cerdos, de los bovinos, el vehículo va a ser a través de los huevos, la carne, más que nada cuando se sacrifican a los animales y defecan y ensucian con las heces fecales del propio animal, la musculatura, y son ingeridas por el hombre esas carnes que no son bien lavadas o bien cocinadas. Potencialmente pueden llevar a que se infecte el hombre por esa salmonelosis, por una mala manipulación de las mismas. Entonces, entra la mucosa, son fagocitadas por los macrófagos, se multiplican en las placas de Peyer, y la salmonelosis puede ser de tipo de tifoidea y de no tifoidea. ¿Cuáles son las que dan fiebre tifoidea? La salmonella tifi, la salmonella paratífica. Y la salmonella no tifoidea, salmonella tifimorium y salmonella enteritidis. Son bacilos gram negativos, anaeróbicos, y pertenecen a la familia enterobacteriana. Ahora, la salmonella entérica tiene como reservorio el tubo digestivo de los animales, aves, mamíferos. Y los mecanismos de transmisión van a ser los alimentos, es decir, los huevos, los lácteos, las carnes, la mala absorción con contaminación cruzada de la manipulación, y el enfermo o portador va a ser a través de la infectación de heces a las manos y a los alimentos. El reservorio generalmente puede ser el mismo hombre con mecanismos portadores de las heces, manos y los alimentos. Contaminación hídrica también puede darse a nivel de las aguas y alimentos. La profilaxis es la vigilancia de alimentación, tratamiento de las aguas y residuos, educación en la población, vigilancia de control de los portadores, y puede haber vacunas de Salmonella typhus en ciertos países endémicos. La salmonella entérica, el reservorio va a ser el tubo digestivo de los animales, mecanismo de transmisión, los alimentos, huevos, lácteos, como ya lo mencionamos, y el portador o el enfermo se puede contaminar a través de las heces, manos y alimentos. La contaminación también puede ser de orden hídrica en los aguas y de los vectores de los alimentos. El hombre puede ser un portador en las vías biliares. Se puede asentar y tener reservorio en la vesícula biliar. La contaminación a través de ano, mano, boca, indirecto a través de aguas residuales, leches, ostras, vegetales crudos,
La transmisión va a estar dada por agua, alimentos contaminados. Van a participar ciertos vectores, como pueden ser las cucarachas, y hospederos intermedios, como pueden ser las moscas y mariscos, los hospederos intermedios. Y aquí vemos la Salmonella typhus, que esquemáticamente van a llegar a las placas de Peyer del intestino delgado, se van a reproducir en las mismas de los macrófagos, va a provocar una lisis y una necrosis que va a provocar una erosión y finalmente una ulceración con desprendimiento del tejido que tiene necrosis licuefactiva de la placa de Peyer, dejando una área ulcerada, deprimida, posterior a la eliminación de esta necrosis licuefactiva. Tenemos la ingesta por la boca. En la vesícula biliar especialmente son susceptibles la infección y pueden ser que se mantenga como reservorio en esa área. Puede diseminarse a las células retículo-endoteliales como hígado, vaso, médula ósea. Ingresa por la boca, va hacia el estómago. La cloridia, el bloqueo de hidrógeno, el inhibidor de la bomba de protones y antiácidos, resiste esta bacteria y se va a multiplicar a nivel del intestino delgado por 3 o 4 días. Las placas de Peyer van a tener una hiperplasia linfoidea, folículos linfoides intestinales, pasa a los ganglios linfáticos, invade a la sangre. La Salmonella typhus puede llegar a las células reticuloendoteliales, entonces del hígado, vaso, médula ósea, y servir de reservorio en la vesícula biliar. En las manifestaciones clínicas, entonces el paciente va a tener en la primera semana bradicardia, malestar general, cefalea. En la segunda semana, postración con fiebres de 40 grados centígrados, un dolor abdominal, diarrea de 6 a 8 deposiciones por día, estreñimiento también es frecuente. Ahí se va a infiltrar por células reticuloendoteliales a nivel del vaso, hígado inflamado. En la tercera semana, la fiebre tifoidea no se trata, si no llega a tratarse de manera adecuada, puede tener complicaciones. En la cuarta semana, la temperatura corporal se va restableciendo y el debilitamiento aún persiste. Entonces, esquemáticamente lo que ya le acabo de manifestar es que la segunda semana la fiebre es muy alta, de 40 grados centígrados, bradicardia, delirios, puntos rojos en el pecho, en la piel, un eritema, un exantema en el abdomen, la respiración agitada, borborismo, diarreas, estreñimiento y inflamación al vaso y al hígado. Las hemorragias intestinales pueden ser muy fructíferas por el desprendimiento de esa placa de Peyer, que puede inclusive causar una perforación intestinal y dar lugar a peritonitis. Ahora también pueden dar lugar a abscesos derivados que pueden llegar hasta el encéfalo y dar una encefalitis, a la vesícula, colecistitis, al pericardio, endocarditis, el miocardio, el síndrome hemolítico urémico y la coagulación intravascular diseminada se puede dar y se puede hacer presente. En la tercera semana, la temperatura corporal se ha restablecido, pero
hay un debilitamiento que aún va a persistir. Y ahí vemos las úlceras, miren, después de haberse reproducido en esta placa de Peyer hiperplásica de color amarillo, se desprenden y dan esta úlcera, hemorragia en la parte central. Y aquí vemos en la microscopía cómo la bacteria se reproduce en la parte central, donde hay macrófagos con una hiperplasia. Miren, en el gráfico, el mayor aumento, se ven que han fagocitado los macrófagos, dichas bacterias, y que están rodeados de gran cantidad de piocitos, de polimorfos nucleares neutrófilos. Esta placa de Peyer hiperplásica con centros germinativos muy activos se erosiona. Miren cómo se desprende, forma una lesión de abscesos dentro de la pared, se fistuliza y puede llegar a la capa muscular. Aquí hay el desprendimiento con la úlcera, la placa de Peyer con gran angiogénesis, con proliferaciones de yemas capilares, un marcado edema y un proceso de fistulización que se está formando. La misma placa de Peyer llena de macrófagos que contienen estos bacilos que al mismo tiempo se van a dar esta hiperplasia linfoidea reactiva de la placa de Peyer. Bien. Bien, esto ya les he explicado, pregunto, los pólipos, los adenomas. Sí, doctora. Ya está, ¿no? Los adenomas vellosos, los poliposis adenomatosas familiares, ya les enseñé como lesión precursora de cáncer. Ya les he enseñado esto. La poliposis adenomatosa, para ser considerada como una lesión precursora, tiene que haber más de 100 pólipos a lo largo de toda la mucosa colónica, como lo encontramos acá. Miren, estos pólipos pueden ser diagnosticados por presentar cuadros de melena y hemorragia según sea el sitio donde se encuentren. Generalmente cuando están en el área colorectal, el número supera a los 100 y generalmente existe en ellos una mutación del gen APC. La poliposis adenomatosa generalmente se da por un adenoma de tipo velloso con prolongaciones digitiformes que presentan grado de displasias severas, moderadas, y para decir que se trata de una poliposis adenomatosa familiar deben contarse por arriba de 100 pólipos adenomatosos. Y aquí está la transformación. Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que ya son la 1 y tenemos otra clase. Ya. Voy a acabar con esto de aquí. Miren, esta es una lesión polipoide en la cual se observa el adenoma con una transformación. Esto les pregunto, ¿ya les expliqué? Sí, doctor. Ya les expliqué, ¿no? Con la relación del APC. El cáncer de colon también. Y los estadios y las formaciones exofíticas del cáncer, ¿no?
Esto ya les expliqué, ¿no? La diferencia que hay entre colon derecho y cáncer de colon izquierdo. Bien. Todo esto ya les expliqué. Colectomía y la colostomía, la estoma, pólipo juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers también les expliqué. Sí, doctor. Ya, entonces directamente entramos en la clase de patología hepática en la próxima clase. Bien, les voy a tomar lista en este momento. Aguirre, Presente, doctor. Alonso, Presente, doctor. Andrade, Presente, doctor.